Hechos capítulo 6, el versículo 1 dice: en el nombre del Señor Jesús, en aquellos días, como creciera el número de los discípulos, hubo murmuración de los griegos contra los hebreos, de que las viudas de aquellos eran desatendidas en la distribución diaria. Yo quiero que todos lo leamos a una sola voz en esta mañana, por favor. En aquellos días, como creciera el número de los discípulos, hubo murmuración de los griegos contra los hebreos, de que las viudas de aquellos eran desatendidas en la distribución diaria. Vamos a orar. Eterno Dios, Padre Celestial, hoy presentamos esta palabra delante de ti para que seas tú el que hablas a nuestras vidas, a nuestras mentes, a nuestros corazones, y que podamos recibirla, Señor, y hacer de ella el alimento que tú tienes preparado para nosotros. En el nombre de Jesús, amén. Tome su lugar y nos sentimos muy contentos, muy honrados. Vuelvo y repito, de que usted esté en esta mañana, en esta hermosa congregación. Agradecemos la paciencia que algunos padres de familia tuvieron esta mañana para registrar a sus hijos. Entendemos que pues estamos, ahí sí como dicen, estrenando en todo el sentido de la palabra, y hay un nuevo sistema de registración para los niños en la escuela dominical. Esto hace que sea necesario que usted registre o actualice sus datos en la base de datos de la iglesia. Eventualmente nosotros también vamos, como adultos y membresía en general, a actualizar los datos de nuestra membresía. Es importante tener en la actualidad, o lo actual, actualizados, perdón, lo que es su dirección, su teléfono, su información, para cualquier información o eventualidad que tengamos. Esto es parte de la enseñanza de esta mañana, la cual he titulado Una iglesia en crecimiento. Y esto es lo que parte de lo que nosotros anhelábamos, pero a lo mejor no lo esperábamos. Anhelábamos tener una nueva congregación, un nuevo santuario, más bien, porque la congregación sigue siendo la misma, pero queriendo un nuevo santuario, debemos entender por la palabra de Dios que entre más grande la tienda, pues más grande el número de la iglesia. Lo que vemos aquí en este capítulo de Hechos, el capítulo 6 y el versículo 1, pues es eso: en la medida en que el evangelio avanza, también va creciendo la iglesia del Señor. Yo recuerdo hace muchos años que una hermana, no sé si está aquí ella hoy, la hermana María Elena Jiménez. ¿Está aquí la hermana María Elena? No está. Hace muchos años ella me dijo: pastor, iglesias pequeñas, problemas pequeños, iglesias grandes, problemas grandes. Y algunas veces esos problemas son buenos problemas y otros a veces no son tan buenos, son problemas. Y también dijo ella: el día que la iglesia gatee, usted va a tener que caminar, y cuando la iglesia camine, usted corra. Pero si la iglesia llega a correr, usted va a tener que volar. Es un consejo que en el momento no hizo sentido para mi vida, pero que con el paso del tiempo se ha convertido en una realidad. La niña ha dejado de ser niña, se convirtió en una adolescente, y yo diría que prácticamente es toda una señorita, ya es una mujer formada. La palabra del Señor nos habla de esa señora fiel, y ahora vamos a leer un texto al respecto. Pero el próximo mes, si es la voluntad de Dios, esta iglesia con la ayuda del Señor va a cumplir ya 18 años. Esto es algo glorioso. Yo no sé si usted se goza por eso, pero a lo largo de estos 18 años hemos visto crecer la iglesia.
Nuestra hermana que testificaba aquí hace unos minutos es prácticamente una de las primeros miembros juntamente con sus hijos, y ella es testiga fiel desde prácticamente los días que llegamos hasta el día de hoy de cómo la iglesia ha crecido, no solamente espiritualmente, numéricamente, pero también económicamente. Son las tres fases que generalmente hemos ido midiendo el crecimiento de la congregación. Ahora, si usted tiene hijos, ¿cuántos tienen hijos acá? Especialmente las mamás, saben que los niños experimentan dolores en su crecimiento. Yo recuerdo a alguno de mis hijos decir que le dolían las piernas, que le dolían las coyunturas, y preocupados lo llevábamos al médico. Y el médico decía simplemente, es que está en etapa de crecimiento. Entonces el crecimiento tiene también dolores. El crecimiento experimenta dolor. En el desarrollo, por ejemplo, espiritual de las familias, se experimenta dolor. La iglesia experimenta dolor en el sentido espiritual cuando hay familias que todavía les cuesta desprenderse de una vida de pecado para vivir vidas santas. Entonces está esa parte, la parte carnal, por decirlo así. Está esa parte que todavía está pegada al mundo y que le cuesta trabajo vivir una vida espiritual, y eso hace que hayan momentos donde hay personas que se incomodan por la predicación de la palabra, especialmente cuando se habla de santidad. Su carne choca con este tema. Hay otros que, por ejemplo, también hablando espiritualmente, han venido de otras denominaciones, y al principio les ha costado entender la sana doctrina, la doctrina del nombre de Jesús, y se gozan con nosotros, cantan, baten sus manos, pero cuando se predica del nombre de Jesucristo tienen un problema. Eso genera ciertas dificultades. También otros que han venido de otras organizaciones del nombre tienen que experimentar o han experimentado cierta incomodidad, porque ellos habían estado acostumbrados a ciertas normas, a cierta cultura ya dentro de su iglesia local, pero aquí se encuentran con que nosotros, a pesar de que somos hermanos en la misma fe, no hemos tenido ciertas normas o culturas que ellos guardaban o nosotros observamos y ellos no. Entonces eso trae ciertos roces de tipo espiritual. En el crecimiento numérico, pues también se tienen dolores. Se sufre cuando la iglesia empieza a expandirse. Hay ciertas incomodidades que se presentan. Algunos de ustedes experimentaron incomodidades algunos meses atrás, que los carros ya no cabían en el antiguo estacionamiento. Personas no quieren a veces mover su Biblia del lado porque no quiere que se le siente alguien al lado, entonces pone una Biblia, y si no pone el bolso, la pañalera del bebé. Y a pesar de que hemos dicho que por favor no suba el cargador del bebé, sino que lo deje en el piso, igual todavía no escuchan y lo ponen arriba. Y hay otros que el mismo crecimiento numérico hace que tengamos que estarles recordando que en el santuario no comemos, no tomamos o ingerimos ninguna bebida ni agua, porque estamos tratando de cuidar este lugar, de darle el toque que realmente merece como casa de Dios. Y esto, cuando el pastor hace esta clase de comentarios, pues a algunos les genera esa inquietud, esa incomodidad de que el pastor les esté repitiendo nuevamente: hermanos, no mastiquen chicle, hermanos, por favor, cereal para los niños allá en la cocina, siéntese. Y eso, vuelvo y repito, genera ciertas incomodidades en cuanto al crecimiento. El crecimiento numérico también sufre porque algunos quieren todavía comportarse como lo hacían en el mundo. Entonces en el mundo habían prácticas de que la gente no respetaba la casa de Dios, y así quieren comportarse aquí adentro.
En el mundo se podían vestir de cualquier manera y cuando llegan acá y encuentran que hay un estilo de vida diferente, pues eso hace que la gente se sienta incómoda. Ahora, nosotros no prohibimos ni tampoco obligamos a nadie de que se vista de determinada manera, porque ese no es el trabajo de nosotros. Pero a la luz de la palabra del Señor enseñamos de que como cristianos tenemos una nueva manera de vivir y que ya a quien nosotros seguimos, el modelo de nosotros es el Señor Jesucristo y su palabra. ¿Cuántos dicen amén? Y la palabra pues nos habla de prudencia, nos habla de modestia, nos habla de que no debe ser con cierta clase de atuendos. Entonces es la palabra la que nos enseña, mas no que nosotros obliguemos o prohibamos ciertas cosas. Por ser una iglesia multicultural, pues también a veces podemos caer en ciertos errores, errores de agrupación. Algunos tienden a irse a hacer grupos, o no sé si la palabra está bien dicha, manadas o roscas, dicen algunos, por nacionalidades. Entonces, si este come tacos, yo me voy con que come tacos porque yo también como tacos. Y no, yo soy de pupusa nomás. Entonces empiezan a hacer grupos cuando la palabra del Señor nos enseña que ya nosotros, amén, no somos de una o de otra nacionalidad, sino que cuando nos reunimos bajo este techo hay una sola sangre que es la que nos cubre, y ya sea judío, griego, sea esclavo, sea libre, sea ticos, yo no sé de dónde usted venga, aquí ahora solamente somos uno en Jesucristo. ¿Cuántos dicen amén? Grite más fuerte, amén. Es una iglesia multicultural y estos problemas se presentan. Esto es normal que se presente porque sin darnos cuenta, vuelvo y repito, a veces podemos hacer exclusión de personas. No porque lo queremos hacer adrede, no, sino porque algo indirectamente, vuelvo y repito, sucede que nos sentimos más atraídos a personas que de pronto hablan nuestro mismo idioma, tienen nuestras mismas costumbres. Sabemos que si les ofrecemos unas costillitas bañadas en salsa verde, no nos las van a rechazar, ¿verdad que sí? Porque el chile es bien aceptado. También hay problemas económicos. Una iglesia en crecimiento tiene problemas económicos y la razón principal es porque no importa qué tan grande sea la iglesia, siempre va a haber una necesidad de recursos financieros. El diácono que dirigía esta mañana decía que entre más crece la iglesia, pues también hay mayor demanda de utilidades. Él le decía, y esto de una vez por si usted no lo sabe, el mortgage del edificio anterior eran solo $3,500. Eso es nada, eso es un paquete de chitos para cualquier persona. Pero aquí estamos hablando de un edificio 4 veces más grande y un poquito más. Usted multiplique por 4 esa cifra que le di anteriormente. Estamos llegando a una nueva época, una nueva etapa de esta congregación. Usted entiende, porque al buen entendedor son pocas las palabras. También hay problemas económicos o situaciones económicas porque hay personas que todavía no han aprendido a amar la obra del Señor, y en su egoísmo o en su avaricia económica, pues nunca aportan, se alimentan, disfrutan, reciben, reclaman, a veces ponen problema, pero son los que menos aportan. Pero lo hermoso de todo es que Dios siempre se glorifica en todas las etapas de la iglesia. Yo sé que algunos se incomodaron porque pisé algunos callos,
Pero tranquilo, a mí no me incomoda. He vivido 18 años con esto. Y conozco las etapas de la iglesia. Unos días la iglesia crece espiritualmente. No se ve el crecimiento numérico, parece que somos los mismos, pero la iglesia está creciendo a través de la palabra. Otros días es de puro avivamiento. Yo no sé si usted se ha dado cuenta que hemos tenido temporadas donde cada domingo el Espíritu de Dios se derrama y eso los servicios parecen no terminar. Hay otros días de temporadas de crecimiento numérico. Hoy es un día hermoso, mire, este lugar ya parece lleno y hay más de 100 niños allá en la escuela dominical. Si los trajéramos, esto estaría empezando a quedarnos pequeño otra vez. Y hay temporadas, ¿por qué no decirlo también?, de bendición económica. Porque cuando la iglesia ha sido fiel en su economía, cuando la iglesia ha sido fiel en su mayordomía, son fieles dando sus diezmos, sus ofrendas, sus votos pro templo, hermano, Dios bendice la economía de esas familias. ¿Cuántos han sido recipientes de la bendición de Dios? Yo creo que los que hemos sido fieles hemos visto la mano del Señor obrando. Esta mañana empezamos la escuela dominical con una hermana que lo mencionó, fue madre soltera, cuida a su hijo, no tiene 2 o 3 trabajos como otros, tiene un solo trabajo. Su trabajo no es una mano calificada, pero sí es un trabajo donde ella ve la bendición de Dios. Y mujeres como ella, hay muchas aquí en la congregación que no tienen un trabajo calificado, no tienen marido, cuentan un solo trabajo, son madres solteras, pero yo personalmente doy fe que son las mujeres más fieles para diezmar, para ofrendar, para dar votos especiales, y son las que siempre usted las escucha que son altamente bendecidas. ¿Cuántos glorifican el nombre del Señor? Entonces, lo hermoso es que Dios siempre se glorifica en todas las etapas de la iglesia. La palabra, la convicción del Espíritu Santo obra poderosamente, y luego hemos visto que aquellos hermanos que no querían cambiar espiritualmente, ahora los vemos, amén, sirviendo con alegría. Sus vidas han sido completamente transformadas y la iglesia ha aprendido el principio de la obediencia. Después de haber empezado, hermanos, con una sola familia, ahora somos casi 150 familias que cada día buscamos agradarle a Dios. No somos perfectos. Aquí, si usted mira a su alrededor, no hay gente perfecta. Aquí todavía hay personas que cometemos errores, pero en la medida que pasa el tiempo, esta iglesia se va convirtiendo en esa señora elegida. Segunda de Juan dice: el anciano a la señora elegida y a sus hijos, a quienes yo amo en la verdad. Y no solo yo, sino también todos los que han conocido la verdad, a causa de la verdad que permanece en nosotros y estará para siempre con nosotros. Esta iglesia ha crecido, y como pastor doy fe de que esta iglesia sigue creciendo espiritualmente. Y es hermoso ver la vida de hermanos siendo transformada por el poder de la palabra de Dios. En lo numérico también puedo dar fe que esta iglesia se ha provisto de nuevos espacios y que cada día vamos madurando más. Cada día hay una mejor actitud, amén, de respeto a nuestras diferencias. Hoy estamos gozando de un nuevo santuario, no porque hayan sido los hondureños, no porque fueron los salvadoreños, no porque fue el mexicano, sino porque toda la iglesia se unió para trabajar junta, porque nos olvidamos de nuestras nacionalidades y Cristo vino a ser el centro de nuestras vidas. Cristo vino a ser el centro de nuestras prioridades. Cristo vino a ser el centro de nuestra economía, y ahora, para la gloria de Dios, podemos decir: hasta aquí nos ha ayudado el Señor. Y entre más hemos amado esta iglesia y dado para la obra de Dios, Dios más ha bendecido nuestras casas.
El único que no ha sido prosperado es aquel que no ha puesto al Señor en primer lugar en sus finanzas. El único que no ha sido prosperado es porque ha aportado, pero no en la medida en que verdaderamente Dios lo ha bendecido. Y el que no ha prosperado seguramente es porque no sabe administrar lo que Dios le ha estado dando. Esa es la razón por la que algunos no prosperan. Pero de resto, aquellos que han sido fieles, aquellos que saben administrar, hermano, uno puede ver que ellos van de crecimiento en crecimiento. El dueño de la iglesia sigue siendo y seguirá siendo y siempre, amén, seguirá siendo el Señor Jesucristo. Él es el dueño de esta iglesia. Nosotros los predicadores somos personas que vamos de paso. Nosotros solamente somos instrumentos. Hoy estamos, mañana no sabemos, pero la iglesia del Señor permanece en este lugar. Por eso es importante que sus ojos estén puestos siempre en el Señor Jesucristo y no en los hombres. ¿Cuántos dicen amén? Y ese dueño, el que compró esta iglesia con sangre preciosa, él mismo dijo que las puertas del infierno no prevalecerían contra la iglesia. Yo espero que ustedes estén en esta enseñanza en esta mañana. Hoy usted no me ve gritando ni saltando no, porque quiero llegar al corazón de usted. Porque aquí, diga aquí. Más fuerte, haga así conmigo, aquí. Hágalo por favor, aquí. Aquí hay una iglesia en crecimiento. Yo no sé si usted se está dando cuenta. Ahorita estamos experimentando un crecimiento numérico, económico y por qué no decirlo espiritual si se ha perdido alguno de los últimos cultos. El poder de Dios se ha estado manifestando acá. Pero esta iglesia no solamente ha experimentado esto que es cuantificable, palpable, amén, pero sin lugar a duda podemos ver que en todas las áreas Dios nos está dando ese crecimiento. Ahora, yo quiero decirle algo y esa era la introducción a esta mañana. La Biblia me muestra en la iglesia primitiva que ellos también sufrieron etapas de crecimiento y con ellos llegaron muchos retos. El grupo empezó muy pequeño. La Biblia habla de unos cuantos discípulos, unos 12 discípulos que luego se convirtieron en 70. De 70 dice la palabra del Señor que empezaron a ser cientos. En el día de Pentecostés, en Hechos el capítulo 2, vemos que se bautizaron 3,000 personas. En los segundos bautismos se bautizaron 5,000 personas. Usted se imagina el crecimiento numérico tan poderoso, tan multiplicativo que ellos estaban teniendo. Yo no me alcanzo a imaginar cuántas personas estaban teniendo para bautizar toda esa cantidad de gente. Yo estoy seguro que no fueron transformados de la noche a la mañana. El gozo, el ánimo, la alegría hacía que mucha gente se bautizara, pero muchos todavía no eran convertidos. Todavía llevaban, quién sabe si alguno ahí en la túnica todavía iba colgando la pata de conejo. Hermano, pero usted ya es bautizado, sí, pero estoy confiando en la buena suerte. Y ahí estaban los apóstoles hablándoles de las cosas que ellos tenían que empezar a dejar. Y la Biblia me muestra en este capítulo 6, versículo 1, que ellos estaban experimentando algo en particular. En aquellos días, como creciera el número de los discípulos, hubo murmuración de los griegos contra los hebreos. Oiga eso. Los griegos empezaron a chismear o a murmurar contra los hebreos. Empezaron a hablar mal de ellos, de que las viudas de los griegos no les estaban dando de comer en la distribución diaria. Yo no sé usted, pero qué incómodo que haya un chisme en la iglesia. ¿Sí o no? Tranquilo, no va a ser el tema de hoy. Puede decir con libertad amén. Pero es incómodo cuando hay un chisme.
Es incómodo cuando hay una murmuración. Es incómodo cuando alguien dice, no, ese hermanito no está haciendo el trabajo que debía hacer. O es incómodo cuando alguien, ¿ya te fijaste lo que le pasó a fulano? ¿Te diste cuenta lo que sucedió? Eso había en la iglesia primitiva. Entonces, en este versículo que nosotros encontramos, capítulo 1 o capítulo 6, verso 1, número 1, dice que ellos tenían estos problemas. En primer lugar, estaban experimentando un crecimiento numérico. En aquellos días, como creciera el número de los discípulos. Problemas numéricos. No sabían cómo lidiar con tanta gente que tenían. Número 2, problema de murmuración de los griegos contra los hebreos. Número 3, había un favoritismo cultural. Parece ser que los hebreos, le estaban poniendo una pupusa extra a los hebreos, a las hebreas, pero no a los griegos. Este habla como yo, este tiene el mismo acento como yo, este merece que yo le ponga un poco más de comida en su plato. ¿Está conmigo en esta mañana? Sony. Además del favoritismo cultural, pues también había un grupo de hermanas que eran las del problema, que en realidad estaban siendo desatendidas. Es decir, que alguien no estaba haciendo el trabajo, alguien no estaba cumpliendo verdaderamente el ministerio que había sido llamado a desarrollar. Los apóstoles que estaban dirigiendo la iglesia estaban en problemas. La iglesia les está creciendo. Hay un chisme por ahí, parece que la mitad es cierto, en la otra parte es como medio exagerada y hay otra parte que en verdad es real. Hay un favoritismo de culturas y también la parte que es real, hay hermanas que se nos están quedando sin ser atendidas. Entonces, cuando usted estudia detalladamente esto, vemos que en la medida que la iglesia va creciendo, se van presentando problemas que van afectando la congregación. ¿Está conmigo en esta mañana? ¿Sí está conmigo? Cuando una iglesia va creciendo, se van experimentando dolores de crecimiento. Y cuando hay cristianos que no son maduros, entonces dicen, no, aquí en esta iglesia hay mucho chisme, yo mejor me voy. Hay otros que dicen, aquí en esta iglesia tienen favoritismo cultural, yo mejor me voy. Hay otros que dicen, a mí no me atendieron, a mí no me saludaron, yo mejor me voy. Gracias a Dios que alguien llegó a donde estaban los apóstoles y les explicó lo que estaba sucediendo. Pastores, hermanos, qué bendición que la iglesia está creciendo, pero fíjense que hay este problema. ¿Qué vamos a hacer? Y el versículo 2 me dice que los 12 convocaron a la multitud de los discípulos y le dijeron, no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a las mesas. Vamos a buscar varones de entre vosotros, a 7 varones de buen testimonio, que sean llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes encarguemos de este trabajo. Y nosotros persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra. Ahora, ellos estaban buscando a alguien que sencillamente sirviera la mesa de las viudas. ¿Está conmigo? Pero para servir un plato a la mesa, ellos están pidiendo que sean varones de buen testimonio. Y están pidiendo que sean personas llenos del Espíritu Santo y de sabiduría. Wow. Wow, si eso es solamente para poner un plato en la mesa.
Si para darle unas fajitas a alguien yo tengo que ser de buen testimonio y lleno del Espíritu Santo, ¿cuánto más debe ser cada uno de los ministerios que trabajan directamente con las almas? Que creo que son todos los ministerios. Necesitamos que en la medida que la iglesia crece, cada uno de nosotros en primer lugar tengamos buen testimonio y que seamos llenos del Espíritu Santo. Pastor, yo no creo que haya necesidad. Sí hay necesidad de ser lleno del Espíritu Santo. Y yo quiero recordarle una frase célebre de un amigo que conozco, se llama Andrés Hurtado, y dice: el que sirve, sirve, y el que no sirve, no sirve. Y esta iglesia, todos hemos sido llamados a servir. Todos, absolutamente todos. Más de una buena parte estaba aquí, otros faltan también. Pero yo en mi corazón tengo un deseo que no solamente sean los que estaban aquí en este altar, sino que toda la iglesia tenga un espíritu de servicio, con cargo o sin cargo, que todos tengamos una carga, pero no de servir de cualquier manera, sino que le demos al Señor lo más excelente de nuestras vidas. Él nos dio lo mejor de Él y nosotros somos llamados a darle lo mejor de nosotros mismos. Pero en esta mañana es importante que usted entienda que hay situaciones, en la medida en que la iglesia crece, nos vamos a encontrar con problemas. Algunos niños de algunos hermanos demasiado pequeños les gusta rayar y pues ni modos, no queremos. El pastor dijo que no, pero de que nos lo encontramos, nos lo vamos a encontrar en el camino. La pregunta es si usted está lleno del Espíritu Santo para tolerar ese pecado tan grave de que rayaron la pared. ¿Me está entendiendo en esta hora? Significa que necesitamos ser maduros espiritualmente. Significa que tenemos que aprender a tolerarnos los unos a los otros. Significa que también debemos ponernos en los zapatos de otros. Pueda que no sea el niño que pegó el chicle, pueda que sea el adolescente que en su travesura estaba jugando y rompió algo. Yo no puedo irme en contra de ese hermano porque su adolescente está cometiendo travesuras. Al contrario, tengo es que ayudarlo a orar por él, porque en unos cuantos años yo también voy a tener hijos adolescentes. ¿Me está entendiendo? Yo recuerdo a alguien que me decía, cuando mi hijo menor estaba bien pequeño, me decía: ay, ese niño cómo llora. Cállelo, porque ese niño llora demasiado. Y sí, en realidad era un llorón. Pero son etapas. Son etapas. Con el paso del tiempo se cambiaron los papeles y el Señor le dio no uno, no dos, sino tres bien llorones. Y ahora le digo: ¿qué es lo que me decía? No me alcanzo a acordar. Con la medida que nosotros midiéramos, nos van a volver a medir. Y debemos tener cuidado de estar viendo tanta viga y tanta paja en los ojos de los demás, cuando nosotros a lo mejor tenemos un pedazo de árbol ahí metido. Pero esto no es de que yo me voy, yo agarro y me voy. No. Esto es parte de la etapa del crecimiento. Ahora, yo le acabo de mostrar unos cuantos problemitas por ahí chiquitos que habían de un plato que no sirvieron bien. Pero la iglesia siguió creciendo y la encontramos a lo largo de la iglesia, de las cartas que el apóstol Pablo le escribe a Corinto, a Galacia, a Colosa. Y nos vamos dando cuenta, hermano, que en la medida que crece la iglesia, se van aumentando los problemas. Y ya no es el chicle, ya no es el plato que no hicieron, ya no es el chisme que se dijo. Ahí empiezan a haber problemas más serios. Hechos capítulo 5 versículo 1 me habla una historia que todos conocemos, de Ananías y de Zafira. Y en este pasaje no voy a leer los versículos, voy a ser breve.
Unos versículos atrás, capítulo 4 de Hechos, verso 32 en adelante, usted ve que la gente está gozosa, todos están aportando, hermano, el gozo es tan grande, la gente está vendiendo sus casas, están trayendo el dinero de lo que han vendido, lo han puesto a los pies de los discípulos, y la iglesia, hermano, está en crecimiento, están aportando para la obra del Señor. Pero en el capítulo 5 hay una familia. Y se llama la familia de los mentirosos. Se llama la familia de los aduladores. Se llama la familia de aquellos que quieren apantallar algo que no son. Y más exactamente sus nombres son Ananías y Zafira. Ellos son los bienquedaste. ¿Sí los conoce usted? Aquí no hay, gracias a Dios. Pero los bienquedaste también quisieron vender su casa. Y cuando tuvieron el dinero, ellos sustrajeron o quitaron la parte del dinero y le dijeron a los apóstoles: por esto fue que vendimos la iglesia, la casa, y esto lo queremos aportar para la obra del Señor. Pareciera que fue algo muy bueno. Qué bendición que estaban trayendo algo. Pero el problema es que ellos en realidad estaban mintiendo, porque ese no era el total de la propiedad, aunque ellos le estaban haciendo creer a todos que estaban dando de todo lo que tenían. Y usted puede decir: es una simple mentira. Pero para Dios también los mentirosos no heredarán el reino de los cielos. Y la Biblia me dice que esto causó decepción entre el pueblo. Y el apóstol se le acercó y le dijo: ¿por qué, Ananías? ¿Por qué conviniste en mentirle a Dios? No nos mentiste a nosotros los hombres, le mentiste al Espíritu Santo. Tu dinero perezca contigo. Y ¡pum!, murió instantáneamente. ¿Cuántos sabían de este pasaje? Y llamaron unos hombres que lo sacaran. Y al rato venía la esposa, venía contenta a decir: oh, vendimos la casa por tanto, trajimos. No vengas con esas. Ya el Espíritu de Dios nos reveló la mentira que ustedes están diciendo. Ustedes quieren quedar bien cuando en realidad no fue eso lo que hicieron. Y tu marido ya murió por esa situación, ahora tú también vas a morir. Y murió también Zafira. Y eso trajo tristeza. ¿Cómo es que posible que dentro de la iglesia todavía haya gente mentirosa? Todavía haya gente que quiera tener mañas del mundo. No era una obligación que cada persona vendiera su pertenencia y diera el dinero a la tesorería, aunque muchos lo estaban dando, pero porque realmente lo sentían en su corazón. Pero Ananías y Zafira querían una fama disfrazada de una mentira. Y yo no sé usted, pero cuando alguien lo decepciona a uno, cuando a uno le han contado una verdad supuesta por un buen tiempo y luego se les cae el teatro y se da uno cuenta que era mentira, hermano, uno se siente decepcionado. ¿Es así o no es así? Y tengo malas noticias, pero buenas noticias en esta hora. La mala noticia es que por ser una iglesia que sigue creciendo, es más fácil encontrarnos con ello, porque hay gente que todavía sigue guardando cosas del mundo. Todavía hay costumbres que no han podido desechar, a pesar de que ya fueron bautizados, a pesar de que tienen un tiempo en la iglesia. Uno se va a encontrar con mentirosos dentro de la iglesia. Es la realidad, no la podemos ocultar. Por eso dijimos al principio: aquí no hay ningún perfecto. Al contrario, hemos reconocido delante del Señor que hemos pecado, hemos fallado y queremos agarrarnos de la misericordia de Dios todos los días. No estoy predicando esto porque haya un mentiroso aquí. Espero que no lo haya. Pero la Biblia me enseña que nosotros debemos hablar verdad los unos entre los otros. La Biblia me enseña que mi sí debe ser sí y mi no tiene que ser no.
Y yo no tengo por qué estar jurando por Dios. Jóvenes, señoritas, especialmente ustedes que hablan inglés, yo sé que se ha convertido en una frase de cliché que dice I swear to God. Estás usando el nombre del Señor en vano. Alguien que tiene que usar el nombre de alguien más es porque su propia palabra carece de valor. Alguien que tiene que decirme, mire, se lo juro por lo más sagrado, se lo juro por mi papá y mi mamá, se lo juro por los hijos que Dios me dio. Es una persona que esto implica que su honor, su palabra no tiene virtud alguna. Y yo creo que esta es una muy buena enseñanza para toda la iglesia, que no solamente porque estamos creciendo, no solamente porque estamos disfrutando de un nuevo santuario. Así siguiéramos en el santuario antiguo, hermano, tenemos que aprender a hablar verdad los unos con los otros. Otros pueden fingir amor cuando en realidad no lo sienten. La gente puede llegar a fingir o a mentir de muchas maneras, y ese fingimiento o hipocresía genera decepción. El fingimiento, la hipocresía genera decepción. Y esta no es, espero que por favor usted me crea en esta mañana, esta no es una exhortación porque algo así está sucediendo, sino porque el Señor me ha inquietado a preparar a la iglesia para el crecimiento tan grande que se aproxima. Y necesitamos gente espiritual. Necesitamos hombres y mujeres de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo, para que cuando por estas puertas empiecen a venir nuevas personas, ellos no se encuentren con mentirosos y ladrones y favoritistas no. Ellos se encuentren un pueblo lavado con la sangre de Jesucristo. Ellos se encuentren un pueblo que ha nacido de nuevo. Ellos se encuentren en usted y en mí un testimonio, una iglesia diferente, un lugar donde ellos puedan decir, he llegado a mi ciudad de refugio. Aquí hay algo diferente, aquí hay algo glorioso, aquí hay algo especial. Qué bueno que Dios me ha traído a este lugar. Tenemos que estar preparados para el crecimiento que Dios va a traer. Y Dios va a traer a este lugar no solamente personas, amén, restauradas o que están buscando una restauración espiritual, pero Dios va a traer a este lugar almas completamente nuevas, almas que necesitan ver en usted y en mí el modelo, el ejemplo de un cristiano, de una cristiana que realmente le sirve al Señor. Esta no es una iglesia más de la esquina. Esta no es una iglesia más del shopping center. Esta no es una iglesia más de la ciudad. Esta es la iglesia que el Señor Jesucristo ha lavado con su sangre, ha llenado con el Espíritu Santo. Esta iglesia tiene el favor del Señor. Dije, esta iglesia tiene el favor del Señor. Y aquí, hermano, aquí este lugar, Dios se ha dado cuenta que nos estamos preparando para recibir a alguien nuevo. Y Dios ha escogido este lugar, no el de la esquina, no el del shopping center, sino este lugar, porque sabe que aquí vamos a cuidar de esas nuevas almas. Alguien se goza conmigo en esta mañana. Alguien se goza conmigo en esta mañana. Yo quiero serle fiel a Dios. Yo quiero servir a Dios. Yo quiero predicar mis mejores mensajes desde este púlpito, pero no de una manera elocuente para que usted me dé un aplauso. Yo lo quiero hacer en el temor a Dios y bajo la unción del Espíritu Santo, para que usted y su familia puedan crecer y para que otros también puedan llegar. Pero necesitamos tener amor no fingido. Necesitamos ser reales, hablar con la verdad, no tener ninguna clase de fingimiento ni hipocresía en medio nuestro. Esta es una ciudad de refugio. Dije, esta es una ciudad de refugio. Y aquí es donde queremos que llegue el nuevo. Aquí es donde queremos que llegue el no convertido. Aquí es donde queremos que Dios se glorifique en gran manera. Pero la única manera de que el nuevo pueda cambiar es cuando vea un ejemplo diferente en usted. Porque si el nuevo llega y aquí hay mentirosos como Ananías y Zafira,
el nuevo va a seguir siendo mentiroso como venía en el mundo. ¿Cuántos dicen amén? Le tengo otra mala noticia. La iglesia seguía creciendo y en 1 Corintios 5 había un problema más serio. Niños pequeños, problemas pequeños. Niños grandes, problemas grandes. Cuando eran niños, un niño, mi hijo no le pegue ahí a la niña. Ahora es, mi hijo no se acueste con ella. Habían problemas de inmoralidad. Eso no es nuevo en las iglesias. En la iglesia primitiva habían problemas de inmoralidad, y uno de los problemas que encontramos era de índole sexual, donde un joven, escuche bien, que era hermano de la iglesia, 1 Corintios 5, 1 y 2, un hermano, un joven de la iglesia tenía la mujer de su padre. Un joven se estaba acostando con su madrastra. Y ese fue un informe que le dolió en el corazón al apóstol Pablo. Pero es la realidad. Y no estoy promoviéndolo, al contrario, vengo a predicar en contra de la fornicación y del adulterio. Jóvenes, señoritas y aún adultos. Porque no, la fornicación no es solamente entre los jóvenes, sino entre los adultos también. Y el adulterio también. La fornicación es un pecado. Las relaciones sexuales fuera del matrimonio son pecado. Oiga esto, joven, señorita. Las relaciones sexuales no son malas. Son una bendición de Dios. Y Dios nos ha mandado a alegrarnos y a gozarnos con la esposa que Él nos ha dado. La relación sexual no es mala. Lo que es malo es que sea fuera del matrimonio. Lo que es malo es que usted quiera acostarse con uno y con otro en todo lugar. Lo que es malo es que usted no honre a las jóvenes de nuestra iglesia. Lo que es malo, señorita, es que usted no se haga respetar por los jóvenes de la iglesia. Lo que es malo, hermano casado, que usted esté mirando a una mujer soltera. Lo que es malo es que, hermana, usted que es casada, le esté recibiendo llamadas o textos a un hombre casado. Eso es inmoralidad. Y yo sé que eso sorprende cuando miramos este tipo de condiciones, porque dice, bueno, pero esta es la iglesia, no debería ser así. No debería ser así. Tiene razón. Pero es así. Uno va al médico y le dice, tienes el colesterol muy alto. No deberías estar comiendo tanta grasa. Tienes diabetes, no comas más tortillas. ¿Y qué dice usted? Sí, doctor, no debería ser así. Pero es así. Y le sigue. ¿Está conmigo en esta hora? Entonces, cuando vean estas cosas, no es para escandalizarnos. Ay, pobre, ya viste que fulano. No. Una iglesia de buen testimonio y llena del Espíritu Santo no encubre pecados. Porque yo no estoy hablando aquí de encubrir un pecado. Una iglesia de buen testimonio y llena del Espíritu Santo hace lo que verdaderamente tiene que hacer. Lo primero, poner su mirada en el Señor, no en los hombres. Lo segundo, usted ora los unos por los otros. Reprendemos al pecado, amamos al pecador, pero reprendemos el pecado. Y número 3, obedecemos la palabra de Dios y la ponemos por obra. Pablo le dice a la iglesia en Tesalónica, Primera de Tesalonicenses 4:3, la voluntad de Dios es vuestra santificación, que os apartéis de fornicación. ¿Está entendiendo esta mañana?
Como iglesia debemos enseñarle no solamente a nuestros hijos pequeños o adolescentes y jóvenes que somos llamados a huir de la fornicación, pero también los adultos tienen que escuchar esta palabra, porque muchas veces nos enfocamos en que son los jóvenes los que están fornicando, cuando también los adultos están cayendo en adulterio. Y nadie debe pecar o defraudar a su hermano, porque al caer en fornicación o en adulterio con la esposa del hermano o viceversa, la Biblia dice que no hay entrada para ellos en el reino de los cielos. Primera de Tesalonicenses 4:4, voy rápido, dice: cada uno de vosotros, cada uno sepa tener su propia esposa. Su propia esposa, no la esposa de otro. Tenga su propia esposa en santidad, en honor, no en pasiones de concupiscencia, oiga, como los gentiles que no conocen a Dios. Que ninguno agravie ni engañe en nada a su hermano, porque el Señor es vengador de todo esto, como lo hemos dicho y testificado, porque no nos ha llamado Dios a inmundicia, sino a santificación. Así que el que desecha esto no está desechando al hombre, sino a Dios, quien nos dio su Espíritu Santo. Yo sé que en la religión pagana y tradicional se permitía la fornicación. Yo sé que en la religión pagana y tradicional se permitía el adulterio. Es más, de acuerdo a la historia, algunos teólogos afirman que en los templos paganos anteriormente estos hombres tenían dioses y diosas sumamente inmorales, y dentro de los templos habían sacerdotisas para prostituir al pueblo. En otras palabras, promovían la fornicación y el adulterio desde los mismos templos. Pero nosotros somos una iglesia muy diferente. Usted no nos ve aquí promoviendo cosas extrañas. Usted no nos ve promoviendo cosas del mundo. Aquí no nos dedicamos a eventos sociales y a promover productos para la venta. No. Aquí predicamos a Jesucristo y a este crucificado. Usted quiere tener una iglesia con club, con programas, con eventos, con esto, con aquello, con lo otro, está en el lugar equivocado. A esta iglesia, los que venimos a esta iglesia, venimos a alimentarnos de la palabra de Dios y a ser transformado por ella. Y aunque a veces nos cuesta un poco trabajo recibirla y aceptarla, porque es dura, es fuerte, hermano, pero nos gozamos porque es un espejo en el cual nos podemos ver todo el tiempo y podemos ir mejorando, no según Andrés, no según Oscar, no según Jenny, sino según el Espíritu de Dios quiere que seamos transformados. ¿O es que ustedes no saben que los injustos no heredarán el reino de Dios? No hay que errar, dice Primera de Corintios 6. Los fornicarios, los idólatras, los adúlteros, los afeminados, los que se echan con varones, los ladrones, los ávaros, los borrachos, los maldicientes, los estafadores, no heredarán el reino de Dios. Y yo sé que esto eran algunos de ustedes, dice Pablo, pero ya fueron lavados, ya fueron santificados, ya fueron justificados en el nombre del Señor Jesús, y ya fueron justificados por el Espíritu de nuestro Dios. ¿Cuántos gritan amén? ¿Alguien está contento por la nueva vida en Cristo? ¿Alguien está contento por la nueva vida en Cristo? Todavía tengo la mitad del sermón aquí. Voy a dar el último punto por hoy. La iglesia también sufría de desorden. Oiga, hasta la iglesia primitiva sufría de desorden. En Primera de Corintios 11, si usted quiere abrir, por favor. Primera de Corintios, capítulo 11, versos 17 dice: al anunciaros esto que sigue, no os alabo,
porque no os congregáis para lo mejor, sino para qué. Al anunciaros esto que sigue, no os alabo, porque no os congregáis para lo mejor, sino para lo peor. Pues en primer lugar, cuando se reúnen como iglesia, oigo que hay entre vosotros divisiones, y en parte lo creo, porque es preciso que entre vosotros hayan disensiones para que se hagan manifiesto entre vosotros los que verdaderamente son aprobados. Entonces el apóstol Pablo se da cuenta de que en primer lugar dentro de la iglesia habían ciertas roscas. ¿Sabe lo que es una rosca, no? No la del 6 de Reyes, sino de las que usted y yo a veces tendemos a hacer en favoritismo. Y eso generaba divisiones. Estaban los que les gustaba el culto bien avivado y otros que no canten ese coro porque a mí no me gusta porque eso es del diablo. Estaba el que súbale a la luz y otro el que bájele a la luz. Estaba el que hay que diezmar y el otro que no hay que diezmar. Y habían divisiones. Y dice la palabra del Señor en el verso 20 y 22 que cuando ellos se reunían, en realidad no era para comer la cena del Señor. Porque al comer cada uno se adelanta a tomar su propia cena y uno tiene hambre y el otro hasta se embriaga. Se reunían como iglesia y terminaban embriagados. O sea que además de haber divisiones, tenían problemas en la comida y en la bebida, porque en vez de reunirse para hacer un servicio a Dios, terminaban haciendo era una fiesta pagana. Había desorden dentro de lo que ellos querían presentarle a Dios. Y eso no ha cambiado mucho en los últimos tiempos. Porque a pesar de que el pastor y los líderes dan informes y anuncios y ruegos y súplicas y peticiones, todavía hay gente que no honra la palabra de Dios. Y está uno predicando y están yéndose al baño. En la corte no van al baño. En las iglesias tradicionales no iban al baño. Cuando están en una cita no van al baño. Hay trabajos donde en 8 horas no van al baño, pero llegan a la iglesia y ¿cómo van al baño? Lo que no fueron entre semana quieren hacerlo acá. Es la verdad. Yo no estoy regañando, yo estoy enseñando. Cuando vaya a regañarlos yo les voy a avisar. Sigamos mirando a ver qué problemas tenían. Leamos el verso 27, a ver qué dice el verso, capítulo 14, por favor. 14, verso 27. Ya voy a buscar la manera de terminar acá porque quiero llegar a un punto muy rápido. Pero la Biblia dice en el 14, verso 27: si habla alguno en lengua extraña, sea esto por 2 o a lo más 3 y por turno y uno interprete, y si no hay intérprete, calle en la iglesia y hable para sí mismo y para Dios. Asimismo los profetas hablen 2 o 3 y los demás juzguen. Si algo le fuere revelado a otro que estuviere sentado, calle él primero. Porque podéis profetizar todos uno por uno, para que todo aprendan y todos sean exhortados. Y los espíritus de los profetas están sujetos a los profetas, pues Dios, aquí está, no es Dios de confusión, sino de paz, como en todas las iglesias de los santos. Vuestras mujeres callen en las congregaciones, porque no les es permitido hablar, sino que estén sujetas, como también lo dice la ley. Y si quieren aprender algo, pregunten en casa a sus maridos, porque es indecoroso que una mujer esté hablando dentro de la congregación. Ahora, no es que las mujeres no podían hablar. Claro que pueden hablar. El problema es que ellas no habían sido educadas todavía. Y mientras que el predicador estaba hablando, ellas le estaban diciendo al marido: ¿qué fue lo que dijo el pastor? Porque el niño se movió.
Y lo estaba diciendo en el mismo tono con que yo le estoy gritando ahorita. Entonces el pastor tenía que hablar mientras que 10 más están hablando allá abajo. Eso es desorden. Y es el mismo desorden que todavía en el 2023, en enero 7, 8 que sea, a las 10:57, en otras palabras, en este mismo instante yo puedo ver desde aquí que todavía algunos lo cometen. Yo estoy predicando y hay 2 ahí, 3 niños, adolescentes o marido y mujer, algunos hablando todavía. Yo tomo 6, 8, a veces 12, a veces 20 horas para preparar un mensaje, para tratar de reducirlo en 45 o 50 minutos para que usted no le preste atención. Oro para que el Señor me dé una palabra para edificar la iglesia, pero usted no quiere ser edificado. Queremos orden, tenemos sugieres, pero a los sugieres algunos los tratan mal. No me hable, no me diga, yo me siento donde quiera, yo puedo poner aquí, si yo quiero entro con esto, si le doy de comer, eso es problema mío. Eso es desorden. No, yo no me voy a estacionar ahí, tampoco me voy a estacionar hacia atrás. ¿Quién es usted para que me mande? Todo tiene una razón de ser. Los sugieres que hay están establecidos para ayudarnos a dar orden. La razón por la que usted estaciona su carro en reversa es porque tuvimos una emergencia hace muchos años atrás, donde alguien por poco, dando reversa, casi atropella a un niño. Queremos evitar eso. Todo tiene una razón de ser. Ahora, si yo me pongo a explicarle cada una de las decisiones que tomamos y darle la razón para cada cosa, nunca terminaríamos de arreglar problemas. Pero si nosotros aprendemos a ser obedientes, si nosotros aprendemos a someternos los unos a los otros. A ver, yo quiero saber con honestidad, ¿cuántos de ustedes han mandado una carta a la ciudad para criticarles por el policía que les puso el ticket? Él no debería estar ahí parado. ¿Cuántos de ustedes mandaron a regañar a la ciudad por haber puesto ese policía ahí? No, al contrario, temblando, sacaron la licencia y I'm sorry. ¿Es así o no es así? Honramos las leyes terrenales, honramos las leyes del mundo, pero no queremos honrar la obra del Señor. El juez terrenal nos manda a pagar el celular. El juez terrenal dice: aquí no suena ningún celular. Oiga, y no suena un celular. El juez terrenal nos pone una cita a las 8 de la mañana y a las 8 de la mañana llegamos. Yo llegué tarde a pagar un ticket a las 8:03. 3 minutos. Y no sé si estaba de buenas o de malas porque me lo habían perdonado. Pero como llegué tarde, no escuché cuando me llamaron para decirme que no debía nada. Y ya eran las 9, las 10, me paro y le pregunto: mire, no me han llamado, ¿cuál es su nombre? Andrés Hurtado. Ah, usted fue el primero que llamamos para decirle que el ticket estaba perdonado. Ah, bueno, muchas gracias. Dijo: no, como no dijo presente, ahora tiene que pagarlo. Y le llegamos temprano a la corte, le llegamos temprano al aeropuerto, llegamos temprano al trabajo, llegamos temprano a cualquier otro lado, menos a la casa del Señor. Y decimos que no hay desorden. Dios, diga conmigo, Dios es Dios de orden. Y todo, póngase en pies, por favor. Primera de Corintios 14:40. Pero hágase todo decentemente y con orden. Quiero terminar en esta mañana diciéndole: antes del culto, yo hablo con Dios. Durante el culto, algunos no lo saben. A ver, antes del culto, durante el culto y después del culto, yo hablo con los hermanos. Esta iglesia está en crecimiento. De hoy en 8 días le doy los otros 5 punticos que tengo acá. Pero esta iglesia está en crecimiento.
Y yo sé, hermano, por la palabra de Dios, por personas de oración que han venido a confesarlo y han venido a decirlo en fe, que este lugar va a ser lleno de muchas almas. Yo lo creo, yo estoy convencido de ello. No es mi obra, es la obra del Señor. Yo siembro, Apolo riega, el crecimiento lo da Dios y Él lo va a dar. Pero necesitamos estar preparados para ello. Somos una iglesia en crecimiento y necesitamos estar preparados para ello. ¿Quiere levantar sus manos y darle gracias?